La situación argentina está entrando en una vertiente peligrosa para los trabajadores y para el conjunto de la población nacional. Le damos la bienvenida a AGN Prensa en este espacio a Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina. El tema que nos convoca tiene que ver con el intento de exterminio de la Marina Mercante por parte del gobierno de Javier Milei, entendiendo que en los últimos días emitió un decreto que atenta contra la soberanía marítima y fluvial en nuestro país. Mariano, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Acá estamos muy preocupados, ¿no? Porque esto, vos decías recién, más que el intento, digamos que lo concreta el exterminio de nuestra marina mercante y de nuestra soberanía económica y logística. Ujú. Cuando uno empieza a pensar en torno a la marina mercante, muy pocas veces se tiene en cuenta que hay un factor que es determinante en este contexto para entender de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de la marina mercante, efectivamente estamos hablando de un enclave geopolítico que muchas veces no se entiende de esa manera. Y hoy da la impresión de que tenemos un presidente que no conoce de geopolítica, pero que tampoco conoce su país y la extensión de lo que implica nuestros mares y nuestros ríos, ¿no? Sí, a ver, es una decisión que no se entiende, pero que va en línea con la política que viene llevando el gobierno nacional, porque muchas de las decisiones que han tomado últimamente desde el punto de vista de los trabajadores e incluso de lo que uno puede pensar como que eh, está llevando adelante una persona que quiere pensar en la independencia del país, en la soberanía, en lo que saca adelante a la Argentina, va a contramano, ¿no? La gran mayoría de las medidas que vienen tomando. Y evidentemente son rehenes de capitales extranjeros, de intereses extranjeros y están rindiendo cuentas a ellos. Todas estas medidas van en ese sentido. En este decreto que vos hacés mención, está partido en dos grandes ramas. Una tiene que ver con el cercenamiento del derecho a huelga, no solo en el sector marítimo, sino en un montón, en todas las actividades prácticamente. El panadero de la esquina no puede parar, ¿no? Como si fuera una Ujú. actividad esencial o trascendental. Y por otro lado, la marina mercante y la entrega de soberanía, esto que vos decías recién de no conocer el país, yo creo que lo conocen muy bien, conocen de la riqueza de Argentina, conocen del potencial de la Argentina y es por eso que lo quieren entregar, ¿no? Ujú. Porque nos quieren ver sometidos, nos quieren ver arrodillados y entregados, porque los 7.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, pero aún más importante, toda la batalla geopolítica que se está dando en la Antártida, es fundamental no tener marina mercante y el gobierno va hacia ese lado. Ahí hay una sumisión a lo que nosotros entendemos que es el coloniaje anglo-estadounidense, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que Argentina tiene una hipótesis de conflicto con territorio ocupado por parte de Inglaterra en Malvinas. Y hay un enclave trascendente, ¿no? Porque es, en principio, dominar el territorio marítimo, por más que las dos palabras parezcan contradictorias, en torno a lo que tiene que ver con este dominio precisamente geopolítico en la región. Hay un salto de la Patagonia a Malvinas, de Malvinas a la Antártida, y ahí está el enclave, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también que los ingleses están construyendo un puerto de aguas profundas en Malvinas. Bueno, Malvinas. todo este conglomerado no se está tomando de referencia a la hora de exponer lo que implica la pérdida de la Marina Mercante Nacional. Claro, mirá, es como que permanentemente la Argentina repite la historia, ¿no? Argentina plantó la primera bandera allá en el sur, en las Georgias, con Guillermo Brown, y después ese dejar de navegar hasta allá, dejar de navegar al sur, lo que provocó es que fuera ocupado y los ingleses terminen estableciéndose
en la zona, en Malvinas y usurpando nuestras tierras. Hoy corremos seriamente el mismo peligro, dejar de navegar nuestras aguas para que las ocupe otro, y permitir, como vos decís, los usurpadores ingleses construyan, porque bueno, ellos lo interpretan como su territorio, construyan un puerto de aguas profundas, es una base logística, ¿no? Una base logística de ocupación a futuro en tierras que hoy nos pertenecen y que si no las navegamos, si no las ocupamos, corren serio riesgo de que no sean más nuestras. Y el hecho también de someter a la población argentina, porque no hay reparo acá en dejar sin trabajo a los hoy 22.000 marinos mercantes, eh, que tripulamos los barcos, que estamos en condiciones de navegar y que poco le importa al gobierno nacional Ujú. sus condiciones de trabajo, sus condiciones de franco, poco le importa y dice, bueno, si no me interesa que embarquen argentinos, que vengan, que embarquen extranjeros, con una simple declaración jurada de idoneidad, ¿no? También incluso en contramano a los convenios OMI que la Argentina tiene firmadas. Entonces, es un sometimiento por donde lo mires, tanto sea desde el punto de vista de la soberanía nacional como seguir sometiendo al trabajador y a la población. Y esto hablando de los marinos mercantes, la gente que está a bordo porque le pega un golpe mortal también a la industria naval, permitiendo la Ujú. importación de barcos, permitiendo que los puedan reparar en otros lados, siendo que somos madre de industria, tanto la industria naval, la marina mercante, lo que mueve en tierra, lo que genera en tierra, poco le importa al gobierno y nos quiere ver sometidos. Eso ya está claro. Y, y bueno, esperemos que la población también lo termine de entender, la población en general, y nosotros hagamos la autocrítica que sea necesaria para que en las próximas elecciones esto se pueda dar vuelta, porque si hay algo que envalentonó más al gobierno para tomar esta decisión, no tengas dudas que fue el resultado de la última elección. En función de eso y haciendo un repaso sobre el pasado reciente, ¿crees que los gobiernos populares están en deudas con el sector, teniendo en cuenta que tampoco se tuvo una mirada estratégica en torno a la industria naval, la marina mercante y también la política portuaria? Sí, sin duda. Creo que la última vez que estuvimos conversando, hicimos mención también a Ujú. que cuando se suponía que había un gobierno afín a los trabajadores y al fin al desarrollo de la industria argentina, tampoco pudimos generar las condiciones, o pudieron, ¿no? Porque no nos vamos a hacer cargo de esa parte en donde nosotros, la gente no nos votó a nosotros, nos vota para que les defendamos los derechos, para trabajar en la defensa de los derechos y también para llevarle a la clase política las preocupaciones del sector. Pero son los políticos los que tienen que legislar y ejecutar las condiciones para que la Argentina salga adelante. Lamentablemente, sí hubo un gran paso con la vuelta de la bandera argentina del año 2003, un gran paso que volvimos a ser argentinos en nuestra propia tierra, nos devolvió la dignidad Néstor Kirchner, pero después ahí se quedó. No supimos sí, un poquito más de 20 años generar las condiciones para el desarrollo de nuestra marina mercante. Al contrario, durante esos 20 años vimos como buques de bandera argentina se pasaban alegremente a la bandera paraguaya y no se reaccionó lamentablemente. Mariano, se está dando algo que se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando uno escuchaba los encuentros que se hacían en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, se hablaba de buques de bandera de conveniencia, pero también de la integración vertical. Durante los procesos propiamente de gobiernos populares, se advirtió permanentemente sobre este estado de situación. Hoy, de cierta manera, esto se está legitimando en la Argentina. Mirá, se está legitimando las banderas de conveniencia en el mundo.
ya dejaron de ser de conveniencia de los países para pasar a ser de conveniencia para grandes corporaciones, ¿no? Eh, Vemos cómo Estados Unidos le da la espalda a eso y hoy, por ejemplo, quiere quintuplicar su flota de mar, Ujú, quiere manejar sus propios fletes, quiere competir contra esas multinacionales que en gran medida responden a China principalmente, que es hoy la gran batalla que se está dando en los mares del mundo. Eh, y bueno, en Argentina corremos con una suerte contraria, corremos con la suerte de entregar a esas corporaciones, que son seguramente las que van a venir a usurpar nuestros mares y nuestros ríos. En realidad no usurpar, uno usurpa cuando lo tiene que tomar medio de ujú. prepo, ¿no? Acá le estamos abriendo la puerta. Acá el gobierno nacional abre la puerta para que vengan y hagan con nosotros lo que quieran, con nuestro territorio y con nuestros ciudadanos, los trabajadores, con los que estamos arriba de los barcos y arriba de los muelles. ¿Y qué dicen otro de los actores fundamentales? Uno imagina que ustedes pueden tener cierto diálogo en función de lo que representa la actividad y las relaciones que se van dando en la misma, los armadores argentinos en torno a esta situación, porque uno infiere que también de alguna manera se verán perjudicados o esto no los perjudica a ellos. Hay diversidad Ayer, en el día de ayer, tuvimos una reunión con varias cámaras y hay diversidad de interpretaciones dependiendo del sector, Ujú, ¿no? Con el que hables. Yo espero que el armador argentino tenga esa conciencia social y patriótica que tiene que tener a la hora de defender el pabellón nacional a bordo de los buques mercantes. No lo han demostrado en los años 90, esperemos que en esta ocasión sí lo demuestren, con lo cual, Gustavo, prefiero no decir ujú, frases que todavía no las sabemos porque todo es muy reciente claro. y bueno, no voy a opinar sobre lo que realmente todavía no ha sucedido. Sí, espero que suceda, que se pongan la camiseta argentina en defender nuestra patria, nuestra nación y, y los puestos de trabajo de los argentinos. Por otro lado, sí, esto abre las puertas a esas multinacionales, así que debieran estar preocupados seguramente también por sus buques, por sus fletes que hoy tienen y ver cómo se mueve el mercado en ese sentido. Yo creo que es muy reciente, pero sí hay preocupación en todos los sectores. Mariano, hablábamos hace un instante de lo que implica la marina mercante y también del derrotero histórico, ¿no? Del devenir histórico, porque parte de esta historia, de este desguace dentro de la actividad, se profundizó, se comenzó a darse con la dictadura cívico-militar, pero después, con la década de los 90, se volvió a profundizar, ¿no? Sobre todo con el decreto 817, coincidencia, ¿no? A través de decretos se va destruyendo la soberanía nacional, digamos, ¿no? También de alguna manera se debilita la democracia cuando no hay un debate profundo en torno a estructuras que hacen, obviamente, a la independencia económica y la soberanía política. ¿Cuánto incidió teniendo, obviamente, esta perspectiva histórica que no se haya tratado de alguna manera cambiar la Constitución de 1994 que permitió de alguna manera tener derivados que sostengan este plan de destrucción permanente de aquello que nos pertenece a todos los argentinos? Mirá, yo creo que la Constitución a este gobierno poco le importa, Ujú, ¿no? O sea, por más que esté en la Constitución, no esté en la Constitución, está claro que eso, por supuesto que a la hora de una batalla judicial, bueno, es un fundamento más si la Constitución estaría modificada, ¿no? En favor. Pero también habla claramente del derecho a huelga y sin embargo el gobierno vía un decreto la está tratando de cercenar. Así que yo no creo que en ese sentido lo diga o no lo diga la Constitución, este gobierno va a avanzar igual contra cualquier derecho. Está en la Constitución, en una ley, en un decreto, en una resolución. Poco le importa el grado desde el punto de vista legal o judicial que tengan las cosas que están modificando, porque lo van a hacer, lo van a llevar adelante, y poco le importa también
el impacto, ¿no? que eso genera. Vemos cómo también se la agarran con los jubilados, ¿no? En la no actualización de las jubilaciones y demás. Sabemos lo que hacen las organizaciones sindicales porque venimos viendo y visibilizando, por ejemplo, actividades que ustedes vinieron generando a lo largo de este tiempo, inclusive la semana pasada, en el interior del país también, en Rosario, en torno a esta problemática. ¿Qué pasa con el campo político? ¿Cuáles son las reacciones que se ha tenido? ¿Se sienten acompañados por parte de la dirigencia política que abreva en el campo nacional y popular? ¿O allí todavía hay una deuda permanente para asumir la responsabilidad histórica en este acompañamiento y también dar definiciones en torno a lo que implica, obviamente, la Marina Mercante? Bueno, del arco político hoy tenemos, por supuesto, acompañamiento de no todos los sectores, ¿no? Pero sí de un sector muy importante que es el sector de Unión por la Patria. Vimos cómo ya eh, hay distintos proyectos de derogación de DNU. Nosotros estuvimos trabajando particularmente con la diputada Julia Estrada en un Ujú. proyecto de derogación del DNU que se basa en, por supuesto, en el derecho a huelga, está avanzando sobre derechos constitucionales, pero también sobre la modificación de las condiciones laborales y esto que dice el DNU de que prohíbe el uso de la legislación laboral argentina. Una locura. El país está legislando en contra de sí mismo y eso no puede ocurrir. Esto ya está presentado, ya tiene número de expediente, o sea, vemos cómo rápidamente un sector de la política ha tomado nota y se ha puesto a trabajar en consecuencia. Ahora a nosotros nos toca la tarea también de salir a trabajar y a hablar con el resto de los legisladores, pero principalmente eso también es tarea entre los políticos. Nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros compañeros. En primera instancia, hay mucho nerviosismo, imagínate, ¿no? En el ambiente y estamos hablando con todos, de todos los sectores. El martes próximo hay un plenario en CGT convocado por la CAT, por supuesto, en el cual vamos a participar, y entre todos idear un plan de lucha que esté en los muelles, en los barcos, en el Congreso, con esto que vos me preguntabas recién, con Ujú. los legisladores, y también que esté por vía judicial. Mariano, para finalizar, hay un proceso que está en marcha y son otra vez los trabajadores con sus organizaciones sindicales quienes se ponen al frente de este proceso de resistencia. Uno podría decir en la Argentina esto ya lo vimos. Lo que no vimos todavía son cuáles serán las derivaciones y las consecuencias de esta medida que toma el gobierno de Javier Milei. ¿Crees que en ese sentido el ataque contra el movimiento obrero tiene relación pura y exclusivamente con la transformación de la matriz productiva y para eso hay que desintegrar la unidad del movimiento obrero también? Y uno acá hago un paréntesis, ¿no? Uno lo venimos hablando con distintos compañeros en distintas entrevistas. Hay una analogía en torno a lo que, por ejemplo, hizo Margaret Thatcher en Inglaterra cuando se instaló el neoliberalismo, ¿no? Que después se propagó a nivel internacional por medio de Ronald Reagan. Y uno ve que este gobierno es fanático de Margaret Thatcher, sobre todo Javier Milei, digo, están replicando de cierta manera estas acciones que han llevado adelante otros políticos de tales características en otras partes del mundo, lo cual complementa el cuadro de este estatuto del coloniaje que quieren instalar en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, es tal cual como vos lo estás diciendo, pero yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja, Ujú. que nosotros tuvimos el peronismo. ¿No? Creo que eso ha sentado unas bases. Que uno puede estar de acuerdo o no como trabajador con el peronismo, pero sí lo que no puede estar en desacuerdo es con las bases de protección al trabajador que les dejó el peronismo. Y tiene que ver precisamente con la organización en sindicatos y en todo el movimiento obrero. Creo que hoy es el principal bastión que tenemos de resistencia y de lucha a este modelo. Claramente
van a hacer todo lo que esté a su alcance para debilitar las organizaciones sindicales, que es, sin ir más lejos, debilitar a los trabajadores y debilitar a las familias. Ellos buscan un país netamente, una economía netamente primarizada, un país que no genere trabajo, que no genere valor agregado a sus exportaciones. Y para eso, eh, cuál es el objetivo final? Bueno, que no haya trabajadores o que los trabajadores estén precarizados sin una organización que los defienda y que los aglutine, que no puedan tener un derecho a huelga, que no puedan hacer oír su voz y hacer valer sus derechos. Eh, y para eso tienen que terminar de destruir las organizaciones que nos nuclean, los sindicatos. Vemos cómo avanzada tras avanzada, nosotros con la obra social, particularmente sindicatos con obras sociales chicas, como puede ser la nuestra, chicas desde el punto de vista de masa crítica, ¿no? De cantidad de Ujú. afiliados, eh, nos vimos muy perjudicados por la resolución 1 del 25 y que hacen correr gran riesgo a la obra social. Y es mentira que lo usan como la caja de los sindicatos. Lo que quieren es que el Claro. sindicato no tenga cercanía a la gente. Lo que quieren es alejar a la gente de los sindicatos, que se fundan sus obras sociales para que el sindicato no sea un camino de contención hacia el trabajador, hacia la familia, hacia su salud. Eh, y una de las tocadas tiene que ver con las obras sociales. Seguramente ya vemos como hay distintos proyectos dando vuelta, que también al estilo de Bolsonaro en Brasil, empezar con los aportes voluntarios, en el sentido de que las empresas no sean agentes de retención y vayan, tengan que ir directamente los trabajadores a aportar a los sindicatos. O sea, la estrategia del desfinanciamiento, del debilitamiento la van a seguir llevando adelante. Porque para lo que quieren hacer necesitan al trabajador sometido. Mariano, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en AGN y será hasta la próxima, obviamente que va a ser pronto teniendo en cuenta cómo está la actual coyuntura. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo, por este nuevo espacio para visibilizar lo que está pasando y también es un espacio de contacto con nuestros compañeros que están a bordo y que nos siguen por tu programa también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.